anfibólico. Vamos a ver cuál es la naturaleza de ese proceso anfibólico. Bueno, esto ya lo vimos. Justamente tiene que ver con esta parte de la translocación de piruvato a la matriz mitocondrial mediante una porina para la membrana externa y mediante una translocasa para la membrana interna. Entonces seguimos localizados en la matriz mitocondrial. Esto es lo que acabamos de ver. Hay una conversión neta del piruvato en acetilcoenzima A. Y lo importante de esta reacción de descarboxilación, bueno, lo que vimos es la generación, obviamente, de la acetilcoenzima A, la generación de CO2 y la producción de un NADH. Vamos a ver que estos pequeños NADH más H más, aquí le falta el más H más, esta producción de estos NADH son en realidad la gran forma en la cual nosotros podemos obtener energía. ¿De dónde más obtuvimos NADH anteriormente, jóvenes? Sea el mitocondria en citosol. ¿Dónde encontramos NADH o acabamos de producir? Bueno, se produció en la glucólisis. En la glucólisis también se produce piruvato, ATP y NADH que utilizaban justamente la lactato deshidrogenasa cuando queríamos hacer respiración anaeróbica. ¿De acuerdo? Entonces, algo interesante es que los NADH no los podemos utilizar de moneda energética en el citosol. Vamos a ver que hay un sistema llamado lanzaderas que lo que va a hacer es mover estos NADH del citosol a la mitocondria. Entonces, estos NADH que estamos generando en la matriz mitocondrial, pues prácticamente son los NADH que constantemente estamos produciendo, en la matriz mitocondrial, ¿de acuerdo? Ya que tenemos esta acetilcoenzima por toda la descarboxilación del piruvato, recuerden que esta piruvato deshidrogenasa como complejo E1, E2 y E3 tiene sus cofactores como NAD, FAD, TPP y lipoato o lipomida o lipoilicina y que tiene una regulación covalente por una piruvato deshidrogenasa fosfatasa y por una piruvato deshidrogenasa sinasa. Es un complejo bastante bonito. Tiene su parte externa, como lo estábamos revisando hace rato, todos los complejos E1 y en el interior tiene los complejos E2 y E3. Aquí están los componentes de lo que les hablábamos, justamente la tiamina pirofosfato o pirofosfato de tiamina, como quieran llamarlo, lipomida, la nicotinamina adenin dinucleótido o NAD para los cuates, flavina adenin dinucleótido o flavina adenina dinucleótido también, y el grupo acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? Son los componentes de la piruvato deshidrogenasa como complejo. Bueno, ya que nosotros generamos este proceso de descarboxilación, a entrar justamente al ciclo de Krebs. Todas las enzimas del ciclo de Krebs, vamos a ver que se encuentran también en la matriz mitocondrial. Y es justamente esta matriz mitocondrial donde vamos a tener la descarboxilación del piruvato, vamos a tener este ciclo de Krebs, vamos a tener la cadena transportadora de electrones y vamos a tener muy cerca la fosforilación oxidativa. Prácticamente esta matriz mitocondrial es un conjunto o una masa increíble de un montón de proteínas que están constantemente trabajando a la par para poder generar para poder generar energía al final para la célula, ¿de acuerdo? El siguiente mecanismo son las reacciones del Krebs. Lo que hacemos es transformar un compuesto de 2 carbonos, que es la acetilcoenzima A, y lo vamos a mezclar con uno de 4 carbonos, que es el oxalacetato o ácido oxalacético. Pero bueno, nunca lo van a encontrar como ácido oxalacético. Vamos a conocerlo como oxalacetato. Después de este oxalacetato vamos a fusionarlo con la acetilcoenzima A, es una reacción de condensación, y posteriormente este ácido cítrico va a ser modificado por una enzima llamada aconitasa, la cual va a deshidratar e hidratarlo para poder movilizarlo. Posteriormente va a venir otra modificación y vamos a cambiar de isocitrato a alfa-cetoglutarato. En estas reacciones vamos a ver que generamos la molécula energética que se llama NADH. Ya les platicó Diana justamente que estos NADH funcionan como moneda energética, sino como un intercambiador de energía. Vamos a ver a qué se refiere eso en la cadena transportadora de electrones. La formación de alfa-cetoglutarato
va a generar la formación posteriormente de succinilcoenzima A. Ya empezamos a meter otro intermediario, en este caso la coenzima A. Después de esta coenzima A, vamos a generar algo llamado succinato. Y este succinato, vamos a verlo más adelante, en esta reacción tenemos la formación de GTP, que es una moneda energética, y vamos a ver que este ciclo de Krebs genera GTP, que va a ser lo mismo que manejarlo como ATP. Después de succinato vamos a generar fumarato, de fumarato a malato, y de malato a oxalacetato. Se me olvidó decir que de succinato fumarato vamos a obtener FDH2, que también funciona en esta parte como generación de una especie con energía o con potencial de energía, que en este caso es el FDH2. Es muy importante esta enzima, vamos a ver un poquito más adelante, porque esta enzima se encuentra juntamente conectada con el complejo 2 mitocondrial que genera ese transporte de electrones del complejo 2 a la ubiquinona para formar ubiquinol. Y bueno, de malato vamos a pasar a oxalacetato y generamos otro NDH, ¿de acuerdo? Entonces, este ciclo de Krebs, lo que hace prácticamente es generar NADH, FDH2 y un GTP, que también se puede transformar en ATP. Y en estas reacciones que está generando, lo que hace es tener reacciones de descarboxilación, que es prácticamente liberación de CO2. Todos estos procesos, ya asociados al ciclo de Krebs, nosotros podemos consumir algún carbohidrato, una proteína, una grasa, nosotros vamos a degradarlo, sea por amilasa, sea por proteína, sean por lipasas, todas estas enzimas que constantemente estamos generando y vamos a degradar estos, ¿cómo se le llaman? Estos polímeros para obtener estos monómeros, carbohidratos monosacáridos, aminoácidos o ácidos grasos, y estos van a entrar por un metabolismo, nosotros solamente hemos visto el de la glucosa, y vamos a formar acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A es la que va a entrar directamente al ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico. Si se dan cuenta, prácticamente no importa qué alimento nosotros ingeramos, al final vamos a producir un mismo componente, que es de lo que hablábamos, que el catabolismo es convergente, tiene un mismo fin en el cual van a conectarse. Y en este caso es el acetilcoenzima A, y más en específico es el grupo acetilo. Aquí se los presento de manera general. Este es el ciclo de Krebs. No tiene no tiene gran no importancia, no quiero decir no tiene importancia, no tiene mayor complejidad que simplemente asociar las 8 reacciones que suceden aquí. ¿Qué son los puntos importantes? Bueno, hay que ver estas reacciones, gran parte tienen que ver con lo que vimos en la glucólisis. De las reacciones de la glucólisis había 10 reacciones, de las cuales 3 eran irreversibles. Como esas 3 eran irreversibles, son candidatos excelentes para poder ser puntos de regulación. Aquí mismo, en el ciclo de Krebs, sucede algo similar. Van a ser 8 reacciones, de las cuales 3 son irreversibles. Y como son irreversibles, funcionan como buenos puntos de regulación. Al ser buenos puntos de regulación, se dieron cuenta investigando este tipo de ciclos que sí se regulaban. Y esa regulación, para hacerlo más fácil, es una regulación alostérica. Vamos a ver que la regulación del ciclo de Krebs está en la citratosintasa, isocitrato deshidrogenasa, no, en la citratosintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? Se me estaba pasando. Y que en estas 8 reacciones vamos a generar 3 NADHs, un FDH2 y un GTP que se puede convertir en ATP. Muchos de los libros manejan esta conversión de GTP a ATP, pero porque se sabe que la conversión de GTP a ATP tiene un cambio energético de Gibbs de 0. Eso quiere decir que están en equilibrio. No hay pérdidas ni hay ganancias. Y entonces por eso las monedas energéticas de GTP y ATP se manejan de manera indistinta. Y aquí viene esta parte. También en esta parte es la fosforilación a nivel de sustrato. Recuerden, una fosforilación a nivel de sustrato es cuando se genera energía o ATP o GTP sin la necesidad de utilizar una ATP sintasa. Vamos a ver que cada reacción es un tipo específico. Les puede preguntar alguna reacción en específico y decir si es hidrogenación, hidratación, deshidrogenación o descarboxilación.
¿De acuerdo? Cada una de esas utiliza una enzima y vamos a ver cómo se modifican estos componentes. Estas 8 enzimas, bueno, sería como repetitivo. Lo mismo. Bueno, vamos a ver las 8 reacciones, jóvenes. Son 8, son muy sencillas, son relativamente cortas, no hay tanto que complicar, sino hay que ver qué reacción hace cada una de estas enzimas. Y la primera reacción es la formación de citrato a partir de 2 componentes, uno llamado oxalacetato y el otro llamado acetilcoenzima A. En esta formación de acetilcoenzima A, la que causa esta reacción es la citratosintasa. Esta reacción es irreversible, es de muy buen punto de regulación, ¿ok? Eso es muy importante. Pasamos de una estructura de 2 carbonos más uno de 4 carbonos para formar uno de 6 carbonos, ¿ok? La segunda reacción es una reacción de, esto se me estaba pasando, es una reacción de condensación. Estamos condensando, estamos uniendo estos componentes. La segunda reacción es la reacción de deshidratación. Hay una deshidratación mediante una enzima llamada conitasa y lo que hace prácticamente esta conitasa es quitarle una molécula de agua al citrato. Se forma un intermediario. Este intermediario no es tan importante, es importante en la visualización de un mecanismo de reacción, pero en el mecanismo general del ciclo de Krebs no es importante. Incluso nos los podemos volar y decir que la conitasa pasa de citrato a isocitrato. Y lo que hace en este caso es primero deshidratar y luego hidratar, ¿de acuerdo? Y algo importante de esta reacción es que como es reversible, no nos funciona muy bien como un punto de regulación, ¿ok? Entonces pasamos de acetilcoenzima A más oxalacetato para formar citrato mediante una enzima llamada citratosintasa. ¿Qué onda, Diana? ¿Qué pasó? Hola, Doc. Chicos, Hola, no, Diana, ¿cómo estás? nada más, perdón, Doc, algo que he visto que Adelante. preguntan es que la sintasa, si se acuerdan que lo vimos en primer bloque, la sintasa no gasta ATP al unir moléculas y en este caso por eso se llama sintasa, no gasta ATP. Y la segunda que yo he visto que han preguntado, hace como 2 años lo preguntaron, ¿qué es la conitasa? Que es la única enzima que tiene centros hierro-azufre. Bueno, así se preguntó en ciclo de Krebs. Y ya, Doc, perdón. No, está bien, perfecto, Diana. Muchas gracias. Diana, ¿podrías repetir eso, porfa? Que la conitasa no es la única que tiene centros hierro-azufre de las enzimas de ciclo de Krebs. Que recuerden que las sintasas unen 2 moléculas, pero no gastan ATP. Caso diferente, ¿cuáles eran las que sí gastan ATP? A ver si se acuerdan, primer bloque. Chicos. Sintetasas. Sintetasa, exacto, doctor. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Va. Pues este cambio de citrato a isocitrato, pues tiene esta conversión intermediaria llamado cisaconitato. Es una reacción de deshidratación e hidratación y es llevado a cabo por la conitasa. Y justamente como Diana nos dijo, pues es la única que tiene esos centros de hierro-azufre. ¿Qué onda, Dianita? No, perdón, no bajé mi mano. Va que va. Gracias, Diana. Bueno, ya que generamos este isocitrato, pues viene la reacción 3. La reacción 3, esto está mal. Cuidado con lo que vean en los libros, porque si se dieron cuenta, aquí en este esquema, la reacción de transformar de isocitrato a alfa-cetoglutarato, esta reacción es irreversible. Y algunos libros, como el Leninger edición, quinta edición, que está mal, lo que hizo fue dejar una reacción irreversible. Y está mal porque es medio relativo, porque hay un artículo que refieren en la cual dicen que esta reacción es irreversible, pero es reversible bajo ciertas condiciones. Entonces, como no vamos a estar analizando la reversibilidad en ciertas condiciones porque un artículo no los dijo, vamos a manejarlo como una reacción irreversible, ¿de acuerdo? Como es una reacción irreversible como la primera de la citratosintasa, pues funciona también como un buen punto de regulación.
¿Qué ocurre en este paso? Pues prácticamente la isocitrato deshidrogenasa y es muy importante. Cuando ustedes vean el complejo, o más bien, vean la palabra deshidrogenasa, tienen que asociarlo forzosamente y directamente con NADH, con NADPH o con FDH2, ¿de acuerdo? Forzosamente, con alguno de los tres. No importa si es uno, si es dos, si son los tres, si es uno, no importa, deben de asociarlo siempre. Entonces, cuando ustedes escuchan deshidrogenasa, es porque forzosamente tiene que haber una de estas tres moléculas. ¿Qué hace la isocitrato deshidrogenasa? Pasa de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Y esto es muy importante. Porque este alfa-cetoglutarato va a ser un intermediario muy importante para la obtención de ciertos compuestos que vamos a ver más adelante en las reacciones anabólicas. ¿Qué es lo que ocurre en esta parte? Vamos a formar o NAD o NADP, cualquiera de las dos. En este caso, la que encuentre la célula o la que encuentre la mitocondria. En este cambio, vamos a generar NADH más H más o NADPH o NADH. Y hay una liberación de CO2. Esa es la reacción de descarboxilación. Cuando ustedes vean que este CO2 se está liberando, es una reacción de descarboxilación. Entonces, la primera reacción era condensación. Formación de acetilcoenzima A más oxalacetato, formamos citrato. ¿Cuál enzima? Citrato sintasa. Es una reacción irreversible y punto de control. Segunda reacción. Pasamos de citrato a isocitrato. Y de hidratación. Es una reacción reversible y es la única enzima que tiene centros de hierro-azufre. Tercera reacción. Pasamos de isocitrato a alfa-cetoglutarato. Es una reacción de descarboxilación y ocurre con la isocitrato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? En esta se está generando NADH o NADPH y se está liberando CO2. ¿De acuerdo? La reacción 4. La reacción 4 es, ya que formamos el alfa-cetoglutarato, vamos a hacer otra reacción de descarboxilación. ¿Con qué enzima? De hecho, es un complejo bastante grande, que es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este complejo lo que hace es nuevamente generar una reacción de descarboxilación y formar dentro de sus componentes otra estructura de NADH. Aquí le falta más H es más. Pero bueno. Este complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa lo que hace es transformar de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. ¿Qué está haciendo? Prácticamente está pegando una coenzima A al alfa-cetoglutarato, generando una descarboxilación y a la par un NADH. Entonces volvemos a lo mismo. Reacción 1, reacción de condensación. La unión de acetilcoenzima A con oxalacetato para formar citrato. ¿Qué enzima lo hace? Citrato sintasa. Es una reacción irreversible. Y es una reacción como es irreversible, es un muy buen candidato a punto de control. Segunda reacción, de deshidratación e hidratación. Del citrato para formar isocitrato. Es una reacción que las lleva a cabo la conitasa y, dato importante que nos dijo Diana, es esta enzima es la única que puede contener en su actividad centros hierro-azufre. Tercera reacción, vamos a pasar de isocitrato a alfa-cetoglutarato, ¿de acuerdo? Esta reacción se lleva a cabo por la isocitrato deshidrogenasa y como lleva el prefijo deshidrogenasa, bueno, vamos a generar un NADH o NADPH. En este proceso, esta reacción 3 es una reacción irreversible y muy fuerte candidato a enzima de regulación. En esta reacción se está liberando CO2. Reacción 4, vamos a transformar de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. Y en esta reacción vamos a liberar tanto CO2 como vamos a formar NAD. Hasta aquí llevamos dos NAD formados. ¿Con qué enzima? Con la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esta reacción también es irreversible y fuerte candidato a ser regular. Reacción 5. Vamos a transformar la succinilcoenzima A, que generamos anteriormente, en succinato. Vamos a ver que este succinato
y ahorita vamos a ver un poquito con el malonato, pero esta formación de succinato se lleva a cabo por la enzima succinilcoenzima A sintetasa. Aquí hay algo muy importante y justamente con lo que les llamó y les dijo Diana. Cuando ustedes vean una sintasa o sintetasa, tiene que ver que hay participaciones de GTP o ATP. Aquí algo curioso es que la sintetasa lo que está haciendo es fosforilar al GDP para formar GTP. Como es una fosforilación y formación de una moneda energética como GTP, este punto es reversible, no es de regulación, pero es un punto donde ocurre la fosforilación a nivel de sustrato. No estamos necesitando de una ATP sintasa para poder generar este ATP, ¿de acuerdo? Entonces, se forma este GTP, se libera la acetilcoenzima A y transformamos al succinilcoenzima A en succinato. Vamos a ver esta parte. Me gustaría verlo más adelante cuando veamos inhibición, porque justamente estas reacciones de inhibición tienen que ver con algo similar a lo que vieron con lo de alcohol y lo de etanol y metanol, que justamente tiene que ver con esta competición, esta inhibición competitiva que existe entre el succinato y el malonato, que si se dan cuenta tienen estructuras similares, simplemente que el succinato es un poco más largo, a diferencia del malonato, que pues es un poquito más corto. Diana, ¿les preguntan esta parte de inhibición? Sí, doctor, porque como se vio en primer bloque, pero ellos ya, bueno, ya lo habíamos visto con el doctor Alan, que el malonato es muy parecido al succinato, ¿se acuerdan, chicos? Sí. Ok, entonces como eran muy parecidos, ¿se acuerdan lo de la historia de que si yo tenía un ex y se parecía mucho a ese ex, yo lo iba a buscar, pero que a la mera hora no era mi ex? Entonces es una inhibición de tipo competitiva. Y esto es importante para la siguiente enzima que viene. Otra cosa que he visto que llegan a preguntarles es en el caso de la isocitrato deshidrogenasa. Eso es importante, chicos, porque también, ¿se acuerdan de qué estaba compuesta la piruvato deshidrogenasa? A ver, chicos. Hoy andan muy apáticos. Ese es un complejo proteico, ¿no? Exacto, está compuesto de E1, E2 y E3. Y en el caso de la isocitrato deshidrogenasa, también tiene estos tres componentes. Tiene un E1, tiene un E2 y tiene un E3. Y la siguiente, que es alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, esta también es un complejo. De hecho, se parece demasiado a la piruvato deshidrogenasa. Tiene también, al igual que la piruvato deshidrogenasa, a sus 5 grupos prostéticos. ¿Que quiénes son, chicos? Pregunta de examen departamental. ¿Quiénes son esos 5 grupos prostéticos? Chicos, ¿alguien sabe? Yo sí. ¿Alguien que no sea el doctor? ¿Eran las coenzimas? Bueno. Ajá, pero ¿cuáles son esas? La tiamina La tiamina pirofosfato, la coenzima A, el pirofosfato de tiamina, coenzima lipoato o lipoato, lipolicina, el FAD y el NAD. Exacto. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa tiene estas tres componentes, E1, E2 y E3, pero también necesita estos 5 cofactores. Entonces es muy parecida a la piruvato deshidrogenasa. Eso se pregunta. ¿Qué otra cosa se pregunta? ¿Quién inhibe a las dos? Hay una molécula que inhibe a las dos, que es el arsénico. El arsénico puede inhibir a la piruvato deshidrogenasa y puede inhibir a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Todo depende cómo se los pregunten. Si yo les pregunto, enzima del ciclo de Krebs que se inhibe que se inhibe por arsénico, ¿quién sería? Isocitrato deshidrogenasa. Sería alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Aguas. O sea, la isocitrato también tiene estos compuestos E1, E2 y E3, pero la que se parece más a piruvato deshidrogenasa es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque tiene, además de estas 3 enzimas, tiene a los 5 cofactores, o depende de esos mismos 5 cofactores. Y al igual que la piruvato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato también se inhibe cuando hay arsénico.
y eso he visto que se pregunta. Además de la fosforilación a nivel de sustrato, que como ya mencionó el doctor, es la succinilcoatioquinasa o sintetasa. Esa tiene dos nombres, o sintetasa, también se les llega a preguntar, y es la única que lleva a cabo una fosforilación a nivel de sustrato en ciclo de Krebs, pero esta fosforilación no produce un ATP como lo vimos en glucólisis, sino que produce un GTP. Entonces son detalles que ustedes ya deben de saber porque en cualquier momento les podrían preguntar, ¿esta enzima produce una fosforilación a nivel de sustrato formando GTP? Y podrían ponerles de opciones piruvatosinasa, fosfoglicerato-sinasa y poner succinil-CoA sintetasa. Y la respuesta correcta sería succinil-CoA sintetasa o tioquinasa, dependiendo de la literatura que revise. No, está bien, perfecto. Sí, a mí se me olvidó justamente el segundo nombre de la tioquinasa, ¿eh? De hecho, creo que el único libro que lo maneja es el Marx y el Maquis, si no mal recuerdo, que con el que ponen esos nombres de tioquinasa. Y justamente es tioquinasa por el grupo tiol que maneja la enzima para quitar la coenzima. Ok. Entonces, pues tienen que ver esa parte del malonato, el succinato y los inhibidores que pues, vamos a verlos un poquito más adelante. Y bueno, ya cuando tengamos este succinato, va a venir una enzima llamada succinato deshidrogenasa. Y lo mismo, esta deshidrogenasa va a tener a tratar de deshidrogenar. Y como ya les había dicho, la presencia de esta palabra que sea deshidrogenasa nos da pauta para saber si va un NDH, FDH2 o NADPH. Lo que ocurre en este caso es vamos a transformar el succinato en fumarato. Y este succinato deshidrogenasa tiene una importancia muy anclada o unida con el complejo de los complejos de transporte de electrones mitocondriales, en este caso el complejo 2. Vamos a verlo un poquito. No dejen de largo esta enzima. No dejen de largo esta enzima que la vamos a revisar un poquito más adelante. Después de generar el fumarato, vamos a generar ahora el malato con la enzima llamada fumarato. En esta formación de malato con la fumarasa, es una reacción de hidratación. Entonces, pues prácticamente le estamos poniendo un agua al fumarato para formar el malato. Y la última reacción, y no menos importante, es la formación de oxalacetato. Si se dieron cuenta, la primera reacción era la formación de oxalacetato y acetilcoenzima A para formar citrato. En este caso, lo que hacemos es volver a reconstituir ese oxalacetato con el cual iniciamos y transformamos en citrato. Pero ¿cómo vamos a reconstituirlo? Con la enzima malato deshidrogenasa. Nuevamente está la palabra deshidrogenasa, pero aquí lo que vamos a ver que participa es el NADH. Este NADH se forma por la deshidrogenación del malato para la formación de oxalacetato. A diferencia del exocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa que hacen una descarboxilación y una deshidrogenación, esta malato deshidrogenasa hace completamente una deshidrogenación sin llegar a ser una descarboxilación. ¿Ok? Entonces, todas estas enzimas pues generan un cambio energético, un cambio de energía que tiene que ser viable para la célula para que pueda conllevar a generar energía. Y aunque no genere mucho GTP o ATP por esta fosforilación a nivel de sustrato, pues esta actividad genera intermediarios muy importantes para la producción de energía, muy en específico los NDHs y los FDH2. Nuevamente, me gusta poner esta imagen. Vean, están las 8 reacciones. Esta segunda reacción te la dividen casi siempre en dos, porque recuerden, hay una deshidratación y después una hidratación por parte de la misma enzima, que es la conitasa. Pero recuerden lo que les dijo Diana, tiene centros hierro-azufre. La tercera reacción es una descarboxilación oxidativa o un proceso de descarboxilación. La cuarta es otra descarboxilación. La quinta es una fosforilación a nivel de sustrato. La sexta es una deshidrogenación. La 7, una hidratación. Y nuevamente la 8 es una deshidrogenación. Y aquí se termina el ciclo nuevamente con la formación de este oxalacetato para la formación de citrato y la unión con acetilcoenzima A. Entonces, si se dan cuenta, este ciclo puede dar vueltas y vueltas y vueltas mientras sigamos suministrando
tanto acetilcoenzima A de cualquier sustrato alimenticio que tengamos, o podamos generar el oxalacetato. Y justamente esa parte es la que vamos a ver ahorita. ¿Qué onda, Diana? Doc, solo una cosa importante. Chicos, Claro. algo que yo he visto que se pregunta, y es una pregunta muy tramposa, es ¿qué pasa con acetilcoenzima A al entrar al ciclo de Krebs? ¿Qué me pueden contestar? Me gustaría que pensaran, porque esa es una pregunta de pensarse. Al final de cuentas, a ver, ¿por qué ciclo de Krebs es un ciclo? Lo acaba de decir el doctor. Porque se repite. Ok, un poquito más. A ver, porque con lo que empezamos es con lo que terminamos. ¿Qué necesitábamos para empezar? Oxaloaceto y acetilcoenzima A. Ahora, el acetilcoenzima A viene de otra fuente. Ya vieron que puede venir de varias, puede venir de carbohidratos, de proteínas, de lípidos. Entonces, siempre que viene acetilcoenzima A, el ciclo se echa a andar. Así como necesitábamos acetilcoenzima A, necesitábamos oxalacetato. Al terminar el ciclo de Krebs, lo que volvemos a obtener es ¿qué? Otro oxalacetato. Entonces, algo que se ha preguntado, y es una pregunta tramposa y muy adecuada, se preguntó en el final, es ¿qué pasa con acetilcoenzima A al entrar al ciclo de Krebs? ¿Y qué me podrían contestar? Que se va o sale. ¿Se condensa? O sea, la respuesta, bueno, ¿Entra al ciclo? primero sí se condensa con el oxalacetato, pero en segunda, ¿qué sale? ¿A dónde sale o cómo sale? Va por ahí Se la transforma respuesta. en oxalacetato y cuando venga otro acetilcoenzima A, va a utilizarse ese oxalacetato con esa nueva coenzima A para volver a hacer el ciclo completo. De hecho, no, porque fíjate que acetilcoenzima A, ¿cuántos carbonos tiene acetilcoenzima A, chicos? Por eso me gusta mucho este diagrama porque lo podemos ver completo. 3. 2, ¿no? 2. Así. Tiene 2 carbonos. Entonces, el oxalacetato tiene 4. De hecho, el oxalacetato no se queda con acetilcoenzima A porque si no sería oxalacetato coenzima A, ¿estamos de acuerdo? Entonces, realmente, y tiene que ver con lo que contestó su compañera de que sale, fíjense que hay 2 descarboxilaciones. Es decir, que así como entra acetilcoenzima A, realmente solo es para prestarnos hasta cierto punto la coenzima A. ¿Por qué? Porque los carbonos de acetilcoenzima A van a ser eliminados en las primeras 2 en las únicas 2 descarboxilaciones del ciclo de Krebs. Quiero que vean esos detalles, porque la respuesta textual de la pregunta era, salen en forma, bueno, acetilcoenzima A sale en forma de descarboxilaciones, o en este caso en forma de CO2. ¿Sí se dan cuenta de eso? Empezamos con 4, porque el oxalacetato tiene 4 carbonos. Le sumamos 2 por el acetilcoenzima A. ¿Con cuántos nos quedamos? 4 más 2. 6. Chicos, 6. El citrato tiene 6 carbonos. ¿Qué pasa cuando el citrato se convierte en isocitrato? Ahí actúa la conitasa que deshidrata y después vuelve a hidratar. Eso no es tangible. Ahora, el citrato pasa a isocitrato. ¿Cuántos carbonos tiene el isocitrato? Chicos. 6 también. 6 también, exacto. Bien, Liz. Y bien, chico. Entonces, el isocitrato ahora sí va a pasar por medio de la isocitrato deshidrogenasa, que es la que genera la primera descarboxilación y produce alfa-cetoglutarato. ¿Cuántos carbonos tiene alfa-cetoglutarato? 5. 5. Y ahora sí, alfa-cetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la cual, además de deshidrogenar, genera una descarboxilación. Entonces, ¿con cuántos nos quedamos? 4. ¿Cuántos? 4. Y los mismos 4 que van a transformarse al final en oxalacetato. Entonces, solo quiero que hagan tangible que los 2 carbonos que entraron con acetilcoenzima A vuelven a salir de la estructura para volver a regenerar al oxalacetato. ¿Sí queda eso claro? Sí, sí. Otra cosa que se les
he visto que les llegan a preguntar, ¿cuántas deshidrogenaciones hay en ciclo de Krebs? 2, ¿no? ¿Dos Tres. nada más? 3. ¿Tres nada más? A ver, fíjense, chicos, esto es muy preguntable. Yo creo que esta es la vía más preguntable. ¿Cuántas deshidrogenaciones hay en ciclo de Krebs? ¿O cuántas reacciones de óxido-reducción? Que esa sería una pregunta, bueno, más compleja, pero es lo mismo. ¿Cuántas hay? Uno ya dijo que 2, digo que no. Otro ya dijo que 3, digo que no. ¿Cuántas 4, son? ¿no? Son 4. ¿Quiénes las realizan? La isocitrasa deshidrogenasa, Ajá. el alfa cetoglutarato deshidrogenasa, Ajá. la sucinato deshidrogenasa y la Vientos. malato Y me deshidrogenasa. falta una. Exactamente, son 4. Bien, Fernando. Son 4 deshidrogenaciones. De esas 4 deshidrogenaciones, hay una que solo genera FAD. Las otras 3 generan NADH. Entonces, la que genera FADH2 es preguntable, porque es la única que cambia. Y esa es la succinato deshidrogenasa, que como bien ya les dijo el doctor, ella tiene 2 trabajos. Ella trabaja en el ciclo de Krebs, pero también trabaja en la cadena de transporte de electrones. Eso es el siguiente tema que vamos a revisar y vamos a ver que ella tiene 2 trabajos, trabaja en los 2 lugares, trabaja en ciclo de Krebs y trabaja en cadena de transporte de electrones. Ahí tiene sus funciones. Y otra cosa que se les pregunta es ¿cuántas descarboxilaciones hay en el ciclo de Krebs? 2. Vientos. Y las enzimas que son es isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. No olviden que estas dos a su vez también hacen una reacción de óxido-reducción en la cual generan NADH. Son preguntas importantes de ciclo de Krebs. Creo que, y reitero, tal vez el doctor me desmentirá o no, el hecho de que ciclo de Krebs es la vía que más se pregunta. No, adelante, adelante. Sí, creo que se presta mucho este día para preguntar porque tiene a generar, son demasiadas reacciones, son muy repetitivas. Y hay algo curioso, justamente como dices tú, Diana, en esta parte de la descarboxilación, pues es prácticamente esta forma en la cual liberamos CO2 de cualquier célula. Ese CO2 que intervenía en el equilibrio ácido-base de su regulación sanguínea, bueno, pues gran parte es este CO2 que se está liberando de carácter metabólico y pues recuerden que muchos de los gases difundían, entonces pues esta posibilidad de que estas moléculas gaseosas se vayan y actúen de otra forma, bueno, pues es bastante plausible. Muchas gracias, Diana. Gracias a usted. Bueno, pues esta parte justamente, como les estuvo diciendo Diana, pues tiene que ver con la condensación, deshidratación, descarboxilación oxidativa, que es una descarboxilación acompañada de una deshidrogenación, la oxidación descarboxilativa, la reacción 4, que también liberación de descarboxilación, liberación de CO2 y por ende una deshidrogenación, una fosforilación a nivel de sustrato, de succinato o fumarato es otra deshidrogenación y la parte importante de esto es que se genera no NDH sino FDH2 y que está participando constantemente en la reacción de cadena transportadora de electrones. De fumarato a malato es como, pues, si pusiéramos a las 8 reacciones sería la menos, no me gustaría decir que menos importante, pero es la más sencilla. Después va la de malato a oxalacetato para reconstituir el ciclo y es otra forma de deshidrogenación. Algo curioso es que les pudieran preguntar cuáles son los 2 procesos de deshidrogenación sin descarboxilación. Bueno, uno es la de succinato fumarato y la otra es de malato a oxalacetato. Las únicas 2 que generan descarboxilación es la de formación de isocitrato a alfa-cetoglutarato y de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Súmenlo a las
13 enzimas que saben de glucólisis junto con descarboxilación del piruvato. 13 más 8, pues van 21, entonces no vamos tan mal. Y algo muy importante de esto, jóvenes. El ciclo, toda la parte cíclica de este componente, pues es catabólico, es la parte catabólica de este sistema, ¿ok? En la parte catabólica de este sistema, pues ustedes ven la formación de citrato, después de isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato, succinato, fumarato, malato, oxalacetato, y se repite el ciclo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero hay algo muy importante en este ciclo, muchachos, que nosotros de este ciclo no solamente le damos una importancia en saber qué tipo de reacciones podemos visualizar aquí, sino hemos visto que de este ciclo nosotros podemos arrancar intermediarios para poder subsanar la deficiencia de algún. ¿Qué quiero decir? La parte del citrato, si nosotros arrancamos citrato, podemos generar ácidos grasos a partir del citrato. Si nosotros necesitamos purinas, bueno, lo que hacemos es sacar el alfa-cetoglutarato, transformarlo en glutamato, y este glutamato lo podemos direccionar a formar otros aminoácidos o generar purinas, que son parte esencial de las moléculas del DNA o RNA. O nosotros podemos sacar succinilcoenzima A de este ciclo y generar forzosamente grupos porfirínicos, como el grupo hemo. Y si nosotros no queremos esos grupos porfirínicos, nosotros podemos sacar el oxalacetato y poder generar asparagina y a partir de este aminoácido obtener pirimidinas. Y todavía un poco más bonito es que este oxalacetato podemos arrancarlo de este ciclo de Krebs y transformarlo en fosfanol piruvato. Y este fosfanol piruvato, a ser un componente de alta energía, puede irse a distintos destinos, en este caso a glucosa o a la formación de otros componentes. No confundir el fosfanol piruvato con el piruvato, con la acetilcoenzima A o con la glucosa 6-fosfatos, porque al final este fosfanol piruvato y la capacidad de transformarse en algunos aminoácidos o en glucosa no es una encrucijada metabólica. Aquí ya entra como otro tipo de reacciones porque al final no es un destino, estamos obligando a ir ese tipo de componente a una vía específica. ¿De acuerdo? Pero algo muy importante, si nosotros empezamos a sacar estos intermediarios, como el citrato, el alfa-cetoglutarato o la succinilcoenzima A, pues el ciclo comenzaría a tener traspiés, porque no podría comenzar o continuar haciendo el ciclo. Entonces, recuerden, toda esta parte central que ya vimos es la parte catabólica. Toda esta parte que nosotros podemos generar un montón de intermediarios para nuestro uso o de es la parte anabólica. Por eso este ciclo es conocido como un ciclo anfibólico. Tiene un carácter catabólico y tiene un carácter anabólico del cual nosotros podemos extraer todos estos componentes para generar distintos intermediarios. Esto es muy importante porque si nosotros necesitamos dividirnos y no tenemos aminoácidos en los cuales nosotros podemos extraer purinas, nosotros podemos ir hasta el ciclo de Krebs, sacar del alfa-cetoglutarato, quitar ese intermediario, transformarlo en glutamato y a partir de ahí generar o aminoácidos o purinas, ¿de acuerdo? Pero aquí viene la parte importante de esto. Si nosotros arrancamos, vamos a tener que volver a subsanar esa pérdida. ¿Cuál sería el componente de este ciclo de Krebs? ¿Cuál sería el más importante para poder subsanar la pérdida de alguno como el citrato, el alfa-cetoglutarato, la succinilcoenzima? ¿Cuál creen que sería el más importante que ustedes tendrían que rellenar para poder generar estos componentes nuevamente? ¿No estarían los intermediarios? ¿Como cuáles? Supongamos, a ver, vamos a ver acá atrás. Vean el ciclo. ¿Qué tuvo que haber pasado para obtener, no sé, alfa-cetoglutarato? ¿Qué tuvo que haber pasado en el ciclo de Krebs?
lo que tuvo que haber pasado es, primero tomo el oxalacetato, lo transformo en citrato con la citrato sintasa, y después de citrato lo transformo a isocitrato, y después de isocitrato lo transformo a alfa-cetoglutarato. ¿Qué pasaría si yo quisiera, en este caso, el malato? Bueno, tendría que tomar el oxalacetato y regresarlo de este lado. Pero si yo quiero en este caso el succinato, bueno, tendría que tomar el oxalacetato, transformarlo en citrato, después en isocitrato, después en alfa-cetoglutarato, en succinil coenzima A, y hasta acá ya lo transformo en succinato. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo requiero la succinil coenzima A? Bueno, lo que tengo que hacer es pasar de oxalacetato a citrato, a isocitrato, alfa-cetoglutarato y posteriormente a succinil coenzima A. ¿Qué es lo que se hizo en todo esto al final? Fue partir de esta molécula llamada oxalacetato. Entonces nosotros partimos del oxalacetato y generamos cualquiera de estos intermediarios. Y entonces para poder rellenar este ciclo, si nosotros estamos generando de la parte anabólica, necesitamos arrancar cualquiera de estos, tenemos que subsanar, pero no podemos meter citrato directamente. Tenemos que meter algo que nos pueda generar el citrato. En este caso, tiene que ser el oxalacetato. ¿De acuerdo? Estas reacciones, ahí eso no, perfecto. Estas reacciones que vamos a llamar reacciones anapleróticas van a rellenar justamente al ciclo de Krebs para evitar que el citrato, el alfa-cetoglutarato, la succinilcoenzima A y el propio oxalacetato, al empezar a sacarlos, tengan un problema de detener esta vía. Entonces, estas reacciones anapleróticas lo que hacen es, ya que tú arrancaste cualquiera de estos, sea este o este o este, lo que voy a hacer es tratar de recuperar ese componente a partir del oxalacetato. Entonces, estas reacciones anapleróticas funcionan como las llamadas reacciones de relleno. Estas reacciones de relleno lo que hacen prácticamente es subsanar la pérdida de algún intermediario, sea citrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima a partir de oxalacetato. Entonces, por eso estas reacciones anapleróticas se basan en tratar de reconstituir el oxalacetato. Las más importantes, en este caso, es la piruvato carboxilasa, fosfenolpiruvato carboxisinasa y la fosfenolpiruvato carboxilasa. Es muy importante estas tres enzimas. Vamos a ver en la gluconeogénesis. Ahorita no les hemos dado una importancia porque no es tan necesario. Me interesa más verlo en el carácter de gluconeogénesis. Pero esta piruvato carboxilasa y piruvato carboxisinasa y fosfenolpiruvato carboxilasa lo que hacen es prácticamente reconstituir el oxalacetato. Al final de esto, el ciclo de Krebs comienza en esta parte del oxalacetato. Como comienza con el oxalacetato, pues no puedo empezar una carrera a medio camino. Aunque yo haya arrancado algo a medio camino, tengo que comenzar justamente en este inicio. Y como el inicio es el oxalacetato, por eso todas estas reacciones anapleróticas rellenan ese inicio para generar oxalacetato. Este ciclo tiene una regulación alostérica y justamente tiene 3 puntos de regulación. Los 3 puntos de regulación son justamente las 3 reacciones irreversibles del ciclo de Krebs. El primero, la citratosintasa. Esta citratosintasa tiene una inhibición alostérica en la cual si hay mucho NDH, succinilcoenzima en exceso o citrato, el mismo ATP, van a inhibir esta enzima para que el ciclo de Krebs comience a disminuir su velocidad de síntesis. Si hay presencia de ADP es porque se consumió ATP y necesitamos energía. En ese caso, el ADP va a funcionar como un sustrato positivo, más bien como un regulador alostérico positivo de esta citratosintasa para incrementar la síntesis. La otra enzima, la isocitrato deshidrogenasa, que recuerden, también es una enzima que tiene un carácter irreversible, que causa una deshidrogenación, causa una descarboxilación y produce NDHs. Bueno, también tiene una regulación negativa, en este caso por el ATP, y positiva por el calcio y el ADP. El ADP viene asociado justamente con la misma razón de que si estamos consumiendo ATP, se está generando ADP. Y el calcio, ¿de dónde proviene? Bueno, el calcio, vamos a ver que el calcio es un componente, es un segundo mensajero
pero en este caso el calcio va a funcionar como un modulador positivo de la isocitrato deshidrogenasa, y donde se puede obtener calcio, bueno, de manera general la contracción muscular genera liberación de calcio, y también en situaciones demandantes de ATP, pues se libera calcio. El calcio es un componente bastante importante, es un segundo mensajero. Tenemos un montón de depósitos de calcio en el retículo endoplásmico, tenemos calcio en algunas vesículas, en la mitocondria, en el aparato de Golgi. Hay un montón de calcio distribuido a lo largo de las células. Y es tan importante que no solamente puede cazar señalización, estimular, en este caso, las enzimas del ciclo de Krebs, sino incluso puede generar la muerte celular mediante unas enzimas llamadas calpaínas. La otra enzima de regulación es la otra que hace la descarboxilación y la deshidrogenación y la generación de NADH, que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esta alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es similar a la isocitrato deshidrogenasa, ya se los había platicado Diana, y tiene una reacción negativa o una regulación alostérica negativa por la succinilcoenzima A, por el NADH, y tiene un estímulo positivo por el calcio. Igual, el calcio que se libera de la contracción muscular o de situaciones demandantes de ATP, se libera calcio para estimular esta vía y que continúe la síntesis. Este diagrama me gusta mucho porque tiene los tres eventos que hasta ahorita hemos visto, que es la glucólisis, la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs. Y aún tan sencillo desde glucosa hasta oxalacetato, que prácticamente es el intermediario con el cual comenzamos y vamos a terminar en el ciclo de Krebs, este diagrama me enseña cómo se regula prácticamente esta vía de degradación de glucosa vía aeróbica desde la hexocinasa, la fosfofructosinasa 1, la piruvatocinasa. Recuerden, la hexocinasa tiene una retroalimentación negativa por su producto, que en este caso es la glucosa 6-fosfato. La fosfofructosinasa tiene una regulación alostérica. Aquí falta todavía la fructosa 2-bifosfato. La piruvatocinasa tiene una regulación alostérica y covalente. La descarboxilación del piruvato, el complejo piruvato de deshidrogenasa, tiene una regulación covalente, aunque aquí te la pongo como alostérica. La regulación alostérica va dado sobre la cinasa y sobre la fosfatasa. La citratocitasa tiene una regulación covalente. La isocitrato deshidrogenasa también tiene una regulación, que la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa tiene una regulación covalente. ¿Ok? Aquí todavía falta sumarle los calcios que pudieran estimular a la isocitrato deshidrogenasa y al alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Al final de esto vamos a generar este oxalacetato, pero en este ciclo de Krebs vamos a generar los intermediarios, en este caso el NADH, el FDH2 y el GTP. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte de ciclo de Krebs. Vamos a ver que todo este ciclo de Krebs tiene que ver con la formación de ATP y por parte de ATP por parte del NADH y de ATP por parte del FDH2. Es algo curioso porque el potencial reductor del FDH2 es mayor que el del NADH, pero la producción energética más eficiente es por parte del NADH, a diferencia del FDH2, que es bastante, pues no deficiente, pero está asociado a los complejos mitocondriales. Si nos ponemos a medir los niveles de ATP que hemos generado hasta ahorita, son 2 de la glucólisis, 2, vamos a ponerlo por molécula de glucosa. Cada glucosa va a generar 2 ATPs de la glucólisis. Entonces tenemos 2 ATPs de la glucólisis. Y vamos a ver que el ciclo de Krebs genera un ATP por vuelta, pero son 2 acetilcoenzima que se generan por glucosa. Entonces serían 2 ATPs. Prácticamente llevamos 4 ATPs. Es que nosotros podemos obtener de 30 a 32 ATPs por molécula de glucosa. Entonces tenemos 4 ATPs en el ambiente y nos faltan, si ponemos 32, nos faltan 28 por generar. Por eso es que estos intermediarios de NADH y FDH2 son los que en realidad nos van a generar un montón de energía de esta glucosa. Vamos a sacar la energía de esta glucosa, ¿de acuerdo? Entonces,